Lucas 5, versículo 17. Dice, aconteció un día que él estaba enseñando, este era Jesús, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo, les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y al instante, levantándose en presencia de ellos, tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa y glorificaba a Dios. Amén, hasta allí. Oiga bien, hermano, esta historia es muy preciosa. Jesús empieza a enseñar desde el capítulo 5, está hablando de una continuidad de la fe. Dice que en el capítulo 1 está hablando y dice que está enseñando a los discípulos, les enseña, luego les está hablando. ¿De qué cree que le estaba enseñando, hermano? De cómo posicionarnos y de tener las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Entonces él enseña a Pedro, ¿verdad? Llama a Pedro, está la multitud y viene y le dice, Pedro, vaga mar adentro. Y entonces Pedro responde y dice, Señor, toda la noche hemos trabajado, pero en tu palabra echaré la red. Dice que él echó la red y sacó muchos peces. Después que él termina, dice que entra en una ciudad y llega un leproso y le dice, Señor, si tú quieres puedes limpiarme. Y el Señor le dice, sí quiero. Y entonces dice que su fama, en el 15 dice, su fama se extendía. Amén. Se extendía, y entonces dice que su fama se extendía y él iba a lugares aparte y oraba. Entonces llegamos al versículo que leímos, amén. Y dice que aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley. Óigame bien, hermano. La fama de Jesús se había extendido. Entonces la fama había llegado a toda la gente, a los religiosos, a los que no conocían. Pero óigame bien, yo quiero que ponga atención, hermano. Quiero que usted ponga atención a una cosa. ¿Cuántas veces gente llega a la iglesia y nosotros mismos hemos llegado y nos vamos de regreso con el problema, con la enfermedad? ¿Cuántas veces no hemos llegado a este lugar, hermano? Y nos hemos regresado con los mismos problemas y con la misma enfermedad. Y óigame bien, esta gente, oiga lo que dice el versículo, y dice, y había llegado la multitud de los religiosos, pero el poder de Dios estaba para sanar. Óigame bien, el poder de Dios estaba sobre Jesús, pero esta gente llegó, ¿qué? Pero no recibieron nada. ¿Por qué? Porque tiene que ver, hermano, la religión no te puede, mire, la religión nos aleja de Dios. La religión pone a Dios en un lugar donde es inaccesible para la gente. Óigame bien lo que dice. Y aconteció que él estaba sentado enseñando. ¿Y quiénes estaban? Todos los religiosos, hermano. Este no era una gente que no conocía la palabra. Este era una gente que conocía la palabra de Dios. Los doctores de la ley. Pero ellos llegaron con la
mentalidad, hermano, y muchas veces nosotros venimos a la iglesia con esa misma mentalidad. ¿Sabe cuál es la mentalidad de la religión? La mentalidad de la religión es que usted tiene que hacer algo para recibir algo de Dios. Esa es la mentalidad de la religión. Y muchas veces, hermano, yo he caminado en ese mismo estilo de vida, creyendo que yo para recibir algo para yo poder recibir lo que Dios tiene para mí, yo tengo que hacer algo a cambio. La gente llegó, la multitud llegó, los fariseos llegaron. Hermano, esta gente tenía necesidad, esta gente estaba enferma también del corazón. Esta gente también, en medio de esa multitud había gente enferma. La Biblia dice que el poder de Dios estaba ahí sobre Jesús. Hermano, y es lo mismo hoy en día. Cuando leemos esta palabra es el mismo poder, porque la Biblia dice que Él no ha cambiado. Esta gente, hermano, esta gente creía, hermano, se acercaba a Jesús, no porque ellos creían que Él era el Hijo de Dios. Mira lo que hace la religión, hermano. Lo primero que hace la religión, todo lo cuestiona. Todo lo cuestiona porque dice que cuando Jesús le dice al paralítico, le dice, tus pecados te son perdonados. ¿Sabe qué pasó por eso, hermano? Cuando Jesús le dice a este paralítico, tus pecados te son perdonados, ¿sabe qué le estaba diciendo? Tu relación con Dios es restaurada. Entonces al religioso no le podía entender, porque según ellos tenían que hacer algo para ganarse el favor de Dios. Por eso ellos entran en aquella confusión y aquello dice, este hombre está blasfemando porque el único que puede perdonar pecados es Dios. Porque al oír ellos, tus pecados te son perdonados, Dios le estaba diciendo, Jesús le estaba diciendo, ¿sabe qué? Tu relación con Dios ahora es restaurada. Y muchas veces, hermano, yo he visto gente, hermano, yo he visto personas que vienen tal vez una vez y reciben su milagro. Y muchas veces decimos, yo llevo tiempo orando, yo llevo tiempo buscando a Dios y no he recibido, hermano. Es que no es por lo que tú haces, es por la gracia de Dios. Es por la fe y la gracia de Dios. Óigame bien, el poder de Dios, hermano, el poder de Dios está aquí. El poder de Dios está aquí para sanar. El poder de Dios está aquí para soltar los ligamentos de aquellas cosas que están paralizadas en nuestras vidas. Muchas veces son los ministerios, muchas veces es nuestro hogar. Mano, los paralíticos quiere decir aquellos que no avanza. Pero diga hoy, por la fe en Cristo Jesús, lo que estaba paralítico, hoy se levanta. Óigame bien, y dice, y aconteció que estos hombres doctores de la ley conocían todo el Viejo Testamento, sabían que iba a venir un libertador. Pero ¿sabe qué es lo que hace la religión? Mire, la religión no puede entender que el perdón se recibe por gracia. La religión no puede entender que el favor de Dios es por la fe en Cristo Jesús. No hay que hacer nada, solamente hay que acercarnos creyendo que Cristo pagó el precio, creyendo que es por su gracia y por el favor y los méritos de Cristo es que yo puedo tener acceso al perdón y a las bendiciones que Dios tiene para mí. Hermano, la mente es traicionera. La religión encierra a Jesús. Hermano, ¿por qué le digo que la religión encierra a Jesús? ¿Por qué? Porque estos hombres llevaban un paralítico. Hermano, sabían la necesidad, pero la gente no se abría paso. ¿Por qué? Porque la actitud religiosa encierra a Jesús en un lugar que la gente no lo puede alcanzar. Porque vienen ¿cómo decirle? Con un libro de reglas. Hermano, un manual de reglas. Y mire, esta gente llevaba un paralítico. Hermano, entonces, ¿qué es lo que me dice allí? La religión no tiene compasión ni tiene amor. ¿Por qué? Porque al usted ver a alguien que tiene necesidad, usted se hace al lado.
Si sabe que hay alguien, allá está el doctor, el que lo puede sanar. Usted da permiso al que tiene necesidad. Pero esta gente no daba permiso, y eso es lo que hace la religión. La religión aleja de Dios a las personas. La religión, ¿qué es lo que hace, hermano? Aleja a los enfermos. Impide. Jesús le dijo a los fariseos, miren lo que les dijo: ustedes ni entran ni dejan entrar. Hermano, y muchas veces nosotros actuamos religiosamente porque con nuestro estilo de vida alejamos muchas veces y nuestro testimonio. Esta gente no tenía amor ni misericordia. La actitud de esta gente era una actitud arrogante, sin amor. Hermano, usted se imagina que en aquel tiempo ver a las personas, a 4 hombres cargando a un paralítico. Ellos ya sabían que Jesús podía sanarlo. La gente que estaba ahí, ¿sabe por qué, hermano? Ellos ni dejaban entrar ni tocaban, y el poder estaba ahí. Jesús tenía el poder para sanarlo. Jesús tenía el poder, porque dice, y el poder del Señor estaba para sanar. Pero ellos no entendían, hermano, que las cosas se reciben por gracia y por fe. Hermano, pero eso no quiere decir que usted va a vivir una vida sin hacer nada. Mucha gente cree que el decir que usted agarra las cosas por la fe, hermano, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Hermano, yo quiero fe, yo me voy a meter en la palabra de Dios. Yo quiero que mi fe crezca, yo voy a orar y voy a ayunar. Pero eso no quiere decir que yo por eso voy a alcanzar lo que Dios tiene para mí. No, hermano, yo alcanzo las cosas por la gracia y la fe en Cristo Jesús. Eso hace que mi fe crezca. Hermano, ¿sabe qué? Le voy a decir algo. ¿Sabe qué son esas cosas? Es como la leche materna que le dan a los bebés. El bebé toma la leche para crecer, y nosotros tomamos esta palabra para crecer en la fe. Amén. Oigan bien lo que sigue diciendo. Estoy hablando de la actitud, hermano, de lo que la religión puede hacer en las personas. Hermano, la religión te aparta, la religión te priva de lo que Dios tiene para ti. Óigame bien, ellos no podían entender el perdón de Dios que le estaba siendo dado a este paralítico. Mire lo que sigue diciendo. La actitud de esto, mire lo que hace la religión. La religión, ¿qué? Hermano, desconoce quién es Jesús. Mire lo que dice. ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Óigame bien. Ellos no podían ver que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque la religión te hace ciego. Jesús dijo, mire, les dijo a los fariseos: ustedes son ciegos, guías de ciegos. Mire lo que hace la religión. Ellos no podían entender que Jesús era el Hijo de Dios. Otra cosa, hermano, no podían ver que Dios mismo encarnado estaba ahí. Porque solo Dios puede perdonar pecados. Pero Dios estaba ahí. Porque la Biblia dice que Jesucristo es Dios. Amén. Dice, esta gente, ¿verdad? Eran doctores de la ley, pero no podían entender lo que Dios estaba haciendo en ese momento. ¿Sabe por qué está pasando esto, hermano? Porque yo estoy seguro que Jesús estaba enseñando de cómo alcanzar las cosas que Dios tiene para nosotros. Y Él estaba hablando de la fe, de cómo poder posicionarnos en la fe. Entonces, hermano, la Biblia no es casualidad. Entonces, como la gente no podía, hermano, los religiosos no podían entender que lo que nosotros recibimos es por la gracia, sin hacer nada, por lo que Cristo hizo. Entonces, hermano, entonces viene la oportunidad y viene el paralítico. Y entonces Dios lo que viene a hacer, lo que Él le estaba hablando, ahora lo que Él lo va a traer ¿a qué? A la práctica. Miren lo que sigue diciendo. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarlo dentro y ponerlo delante de él, pero no hallando cómo hacerlo. Dice, a causa de la multitud, subieron encima del techo por el tejado y le bajaron en el lecho poniéndolo en medio delante de él. Mire, hermano, mire la actitud de esta gente. ¿Usted se imagina a esta gente? Por eso le digo, hermano, la fe tiene que ser puesta en obras. Hermano, ellos no dijeron, sí, nosotros tenemos fe. No, ellos decidieron que vamos a llevar a este hombre. Ahora yo le pregunto, ¿cómo traemos a las personas? Jesús, hermano, Jesús no dice que era la fe del paralítico.
Jesús no dijo que era la fe del hombre que estaba enfermo. Jesús dijo la fe de ellos. Hermanos, la fe tuya puede sanar a muchas personas. La fe tuya puede traer a la salvación a tu familiar. La fe tuya puede desatar lo paralítico de otras personas. Eran 4 hombres, llevaron a este hombre, decidieron poner la fe en obra. Hermano, no dice qué tipo de hombres eran, no dice si eran campesinos, no dice si eran doctores de la ley, no lo dice, pero dice una cosa, que tenían que fe. Hermano, y la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Por qué crees que ellos tuvieron fe? Porque ellos habían oído la fama de Jesús. Ellos habían oído la fama de Jesús. Ellos iban, hermano, óigame bien. Yo sé que ellos iban por la sanidad física del hombre, pero yo me imagino que cuando ellos llegan allá, la fe de ellos trajo salvación a este hombre. Porque si Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados, es seña, hermano, que este hombre estaba en pecado. Era la consecuencia de la enfermedad. Óigame bien, dice, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, dice que subieron ¿dónde? Encima de la casa. Hermano, cuando esta gente no puede pasar, dice que ellos deciden que tomar riesgo, hermano, subirse a la casa, destapar el techo. Hermano, era un trabajo subir a una persona ya. Hermano, muchas veces nuestra fe tiene que ser trabajada. Nosotros muchas veces tenemos que trabajar nuestra fe. Dice, y a causa, pero no hallando cómo hacerlo, a causa de la multitud, dice, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Óigame bien, hermano. Estos hombres no se dieron por vencidos. Estos hombres bien han podido decir, bueno, no soy yo el de la necesidad. Bueno, no podemos pasar. ¿Qué podemos hacer? Los vamos a regresar. Pero ellos no, hermano. Muchas veces la fe necesita perseverancia. Diga perseverancia. Necesitamos perseverar en lo que queremos. Hermanos, queremos una iglesia más grande. Queremos que las almas crezcan, las almas vengan. Tenemos que perseverar creyendo que Jesús, creyendo que Jesús va a traerlas, creyendo que Jesús tiene el mismo poder para sanarlas. Hermanos, invitemos gente que está enferma, invitemos gente con problemas. Hermanos, no sabemos a quién en un momento de adoración Dios puede sanarlo. Dios puede restaurar su matrimonio. Dios puede restaurar su economía. Creamos, hermano. ¿Sabe por qué muchas veces no le decimos a la gente que venga y que Dios la va a sanar en medio de la adoración? Porque no creemos. ¿Sabe cuál es el problema? Tenemos miedo a la vergüenza. Como que nosotros fuéramos los que vamos a hacer el milagro. Amén. Mire lo que sigue diciendo. Y lo bajaron, dice, y poniéndolo en medio delante de Jesús, dice, y al ver la fe de ellos, le dijo, dice, al ver la fe de ellos, dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Hermano, yo me imagino que cuando ese hombre bajaron por el techo, Jesús tuvo que ver para arriba y ver la fe de ellos. Hermano, Dios ve la fe de nosotros. Dios ve la fe de nosotros y lo que le dice, hombre, tus pecados te son perdonados. ¿Usted se imagina? Porque Jesús va primero en lo interior. Hermano, y eso es lo que la religión no entiende. Y muchas veces no pasé yo por ahí. La religión cree que nosotros tenemos que ser primero exteriormente sanados. Hermano, toda la Biblia enseña que Dios trata primero en el corazón. Interiormente, los pecados, lo que había en el corazón, Dios le dice, hey, tu relación con Dios ha sido restaurada. Y en este día Dios te dice, tu relación con Dios es restaurada. Entonces dice, los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar dentro de sí. Entonces empezó un conflicto en esta gente. Al ver que Jesús estaba diciendo, hey, tus pecados te son perdonados. Porque ellos creían, hermano, que ellos tenían que tener un sacrificio, un rito religioso para poder alcanzar el perdón de los pecados. Ellos no podían ver que el Cordero estaba ahí. Ellos no podían ver que el Hijo de Dios estaba ahí.
Y óigame bien lo que sigue diciendo. Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, les respondió, les dijo: ¿qué caviláis dentro de vosotros? Mira, hermano, Jesús conoce los pensamientos de nosotros. Dios conoce lo que está ahorita en tu cabeza y en tu corazón. Dios sabe con la intención que tú viniste en este día. Amén. ¿Qué caviláis? Dice, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. En Dios, Jesús estaba aquí enseñándole a los fariseos, pero ellos no creían. Entonces Dios, como parece que les dice, ¿saben qué? ¿Qué es más fácil decir? Porque es más fácil decir, tus pecados te son perdonados. Pero Dios les dice, para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene que potestad. ¿Sabe qué es potestad, hermano? Poder, autoridad. Hermano, y lo mismo Dios nos dice en este día. Jesús sigue teniendo el poder y la potestad para perdonar tus pecados, para sanar nuestras enfermedades. ¿Y para qué? Para que nosotros podemos glorificar a Dios y podemos dar testimonio, hermanos, allá afuera de lo que Dios ha hecho por nosotros. Mire lo que sigue diciendo. Pues para que sepáis, dice, que el Hijo del Hombre tiene que poder en la tierra. ¿Dónde? Aquí en la tierra, dice, para perdonar pecados. Dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Hermano, ¿y por qué Dios no hizo más milagros? Porque el corazón de ellos estaba endurecido, estaba ciego. Hermano, al ver ese milagro, ¿por qué la fe no creció en ellos? ¿Por qué ese velo no fue quitado? Y pudieron decir, Él es el Hijo de Dios. Hermano, porque eso es lo que hace la religión. La religión endurece. La religión ciega, hermano. Aunque usted vea las maravillas de Dios, uno se ciega en su propio idealismo. Hermano, eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Eso es lo que Dios quiere, sanarnos, quitar lo paralítico de nosotros y que nuestra gente, la familia. Hermano, ¿usted se imagina cuando este hombre regresó a su casa? Lo vieron salir en una cama y hoy regresa con la cama, con aquello que lo tenía postrado. Ahora él carga con eso. ¿Usted se imagina cuánta gente tuvo fe? ¿Usted se imagina cuánta gente se convirtió y creyeron que Jesús era el Hijo de Dios y creyeron que Él podía hacer lo mismo por ellos? ¿No es eso lo que Dios quiere hacer en mi vida? ¿No es eso lo que Dios quiere hacer en mi vida, cambiarme? ¿No es eso lo que Dios quiere, desatar las cadenas que me tienen atado? ¿No es eso lo que Dios quiere, que lo que está estancado, lo que está paralítico, lo que no avanza, avance? ¿No es eso lo que Dios quiere, hacernos libres de la culpa? Para que cuando regresemos a nuestra casa la gente vea otro tipo de persona en nosotros. Porque este hombre salió siendo paralítico, pero este hombre regresó. ¿Usted se imagina la familia de él al ver esto? ¿Qué le dijeron? ¿Quién te hizo eso? ¿Cómo te pasó eso? Él tuvo que dar testimonio. Aquel del que dicen que se llama Jesús, Él fue el que me sanó. Y eso es lo que Dios quiere en nosotros. Cuando la gente nos ve allá afuera, hermano, y nos ve otro estilo de vida. ¿Qué te pasó? ¿Por qué cambiaste? Poder decir nosotros, aquel Jesús me sanó. Aquel Jesús ha cambiado mi vida. Aquel Jesús me ha dado una nueva esperanza para vivir. Eso es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Que cuando usted regrese, cuando la gente que antes lo conocía en la vieja vida, ellos digan, ¿qué te pasó? Veo algo diferente en ti. Hay una nueva alegría. Veo que has avanzado en aquello que estaba estancado en tu vida, aquello que había sido un fracaso en tu vida, aquello que habías tratado de hacer por años y años, hoy se ha desatado. Y usted puede decir, ¿sabe qué? Me hablaron de Jesús. Me hablaron que Él murió en la cruz por mí. Me hablaron que Él podía perdonar mis pecados. Me hablaron que por la fe en Él yo tengo acceso a las bendiciones que Dios tiene para mi vida. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros digamos, que demos testimonio y glorifiquemos a Dios de lo que Él ha hecho en nuestra vida.
¿Sabe por qué, hermano? Porque la religión está alejando a las personas. Estamos llenos de religión, hermano. Estamos llenos de religión, pero no hay poder. Y el poder está en la iglesia. El poder le fue dado a la iglesia, hermano. El poder le ha sido dado a la palabra de Dios. Padre y buen Dios, he predicado tu palabra. Gracias, Señor, que por la fe en ti. Gracias, Jesús, que por la fe en ti que tenemos acceso, Señor. Gracias porque en este día creo, Señor, que por la fe en ti, Señor, que hoy recibo mi sanidad. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, amado Dios. En el nombre de Jesús.